Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad para hablar de patología benigna y maligna del cuerpo uterino, específicamente leiomiomas, lesiones precursoras y carcinoma de endometrio. Leiomioma uterino, esa es la denominación correcta, porque en realidad son tumores benignos que se originan en las fibras musculares lisas, pero también los conocemos como miomas por el solo hecho de ser tumores musculares o también con la denominación de fibroma, porque en su constitución poseen una proporción variable de tejido fibroso de sostén, lo que le da esa denominación incorrecta. Los miomas uterinos son los tumores benignos más frecuentes del útero. Se hallan presentes en el 40% de las histerectomías realizadas por diferentes causas, muy comunes en la práctica diaria. En general tienen comportamiento asintomático y no requieren de tratamiento. Son tumores originados en el músculo liso. En realidad la etiología no está muy bien conocida. Se cree que se formarían a partir de una única fibra muscular que sufre una mutación genética y es la que se reproduce. Sí se sabe que son hormonodependientes y que su mayor índice mitótico se ha visto en la fase lútea por la acción estrogénica. Con respecto a la clasificación de los miomas, Figo ha propuesto una nueva clasificación un poco más compleja. Sin embargo, en la práctica diaria seguimos utilizando una clasificación muy simple que los divide según su topografía y según su localización. De acuerdo a su topografía, en corporales, cervicales o intraligamentarios, y según su localización en intramurales, submucosos y subserosos. En realidad, todos se originan como intramurales y de acuerdo a la evolución y crecimiento hacia la serosa o hacia el endometrio, toman el nombre de subserosos o submucosos. En las formas subserosas a veces crecen dando lugar a la formación de un pedículo. En esos casos se lo denomina subserosos pediculados. Acá, como les decía, les muestro la nueva clasificación propuesta por Figo para los miomas de acuerdo a la ubicación de los mismos. En esta clasificación cobran especial consideración la forma submucosa y se la subdividió en tipo 0, que son completamente intracavitarias, la tipo 1, que tiene el 50% o menos del fibroma intramural, y el tipo 2, que tiene el 50% o más del tumor intramural. Esto tiene clínicamente una relevancia debido a que marca una predicción de los resultados de las miomectomías por histeroscopía. Lógicamente, mientras menos invasión de la pared miometrial tengan, mejor va a ser el pronóstico de la cirugía. Acá vemos algunas de las transformaciones que pueden sufrir los miomas o leiomiomas. Como dijimos, los miomas en general tienen un comportamiento benigno en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, las degeneraciones y transformaciones que sufren también son de la misma característica. Una de las más frecuentes transformaciones es la degeneración hialina, que es la constitución en el interior del mismo de una sustancia blanquecina homogénea tipo cartilaginosa. En general va asociada con la degeneración grasa. Otra forma de degeneración es la degeneración mixoide o quística, que se produce en el interior del mismo una licuefacción, generando una secreción mucoide dentro de cavidades que pueden a su vez unirse y formar una gran cavidad central. Las calcificaciones es otra de las transformaciones, generalmente están asociadas a trastornos en la irrigación y principalmente a nivel periférico se produce la calcificación del mioma.
Las necrosis, estas sí son directamente relacionadas con trastornos en la irrigación. Se producen necrobiosis aséptica de los mismos. La infección y la supuración son mucho menos frecuentes. Generalmente se dan en las formas submucosas, después de abortos o en las puérperas, y producen un flujo generalmente sanguinolento y maloliente. Las transformaciones atróficas, estas están directamente relacionadas con los estados hormonales, por eso se ven en la mujer menopáusica por una deficiencia en los niveles de estrógeno, o bien en producto de las castraciones actínicas o quirúrgicas, que producen una caída brusca de los niveles de estrógeno y progesterona. Por último, la degeneración sarcomatosa, que es una degeneración maligna, por suerte muy poco frecuente, porque como bien sabemos, el comportamiento de los miomas es generalmente benigno y la transformación maligna de muy rara observación. Bueno, acá simplemente mostrarles algunas imágenes relacionadas con lo que hablábamos anteriormente, que son los procesos de degeneración y transformación que pueden sufrir los miomas. La degeneración hialina, quizás la más frecuente de ver, y se observa al corte esa superficie blanquecina remolinada. La degeneración quístico-mixoide, que recuerden se producía un proceso de liquefacción en el interior del mioma, generando una secreción mucoide contenida en cavidades que a su vez pueden confluir dando origen a una única cavidad central, como acá se observa en la imagen. Otra de las formas de degeneración, la degeneración grasa. También hablábamos de la degeneración de la necrobiosis aséptica, que es un proceso ligado directamente a trastornos en irrigación, como vemos acá en esta imagen en el ángulo inferior. Y quizás también junto con la hialinización, uno de los procesos de degeneración más frecuentes de ver, que es la calcificación, acá en la forma macroscópica y la observación radiológica de la misma. La sintomatología de los miomas es variada, va a depender también del tamaño, de la localización, del número de los mismos. Recordemos que la mayoría de las veces son de diagnóstico casual en controles ginecológicos de rutina y por lo tanto tienen un comportamiento asintomático. En las formas sintomáticas, generalmente los síntomas más frecuentes son el sangrado uterino normal, el dolor, la infertilidad, el flujo y los provocados por la influencia sobre las estructuras vecinas. En lo que se refiere al sangrado uterino normal, en general es provocado por un aumento en la cantidad del sangrado menstrual y en los días de duración, que esto está ocasionado por un aumento de la superficie de sangrado al estar el útero aumentado de tamaño y porque se encuentra alterada la contractilidad uterina. En las formas de evolución submucosa también el sangrado puede darse por la ulceración del endometrio. En lo que se refiere al dolor, es un síntoma relativamente frecuente, muchas veces ocasionado por el tamaño de los mismos y la compresión sobre estructuras vecinas, y otras veces por las complicaciones y transformaciones que pueden sufrir, como la necrobiosis o la torsión, sobre todo en las formas subserosas pediculares. La infertilidad también es un motivo muchas veces de consulta. Muchas veces se diagnostican en mujeres que consultan por infertilidad. Esto va a depender también de la localización y el tamaño de los mismos. El flujo no es un síntoma muy frecuente. Cuando se da generalmente en la forma submucosas, posaborto o posparto, en el puerperio, y produce un flujo sanguinolento característico, maloliente, con cierto grado de fetidez.
Los síntomas como consecuencia de la influencia sobre los órganos vecinos se da sobre todo en los miomas de gran tamaño por la relación que tiene con estructuras vecinas, por delante con la vejiga, por detrás con el recto, generando trastornos en la micción y en la defecación. Para el diagnóstico de los leiomiomas, fundamentalmente el examen pelviano bimanual que nos va a permitir determinar el aumento de tamaño del útero. Dentro de los métodos complementarios para confirmar el diagnóstico del examen pelviano, se utiliza la ecografía, ya sea abdominal o transvaginal, que va a permitir la visualización de los mismos y cuando con la misma no es concluyente el diagnóstico, se puede recurrir a la tomografía axial computada o a la resonancia magnética nuclear. La histerosonografía puede utilizarse, no es de rutina, consiste en la instalación de solución fisiológica dentro de la cavidad para aumentar, expandir la cavidad endometrial y de esta forma permite la visualización sobre todo de las formas submucosas, planteando el diagnóstico diferencial con los pólipos endometriales. En lo que respecta al tratamiento de los leiomiomas, hay bastantes aspectos a tener en cuenta, sobre todo en las formas sintomáticas. Los asintomáticos no requieren de tratamiento médico, solamente control y seguimiento. En las formas sintomáticas va a depender fundamentalmente la opción de tratamiento, la elección de la opción de tratamiento, de la sintomatología y de la edad de la paciente fundamentalmente, como así también de la localización, el número y el tamaño de los miomas. En cuanto a la edad de la paciente, es importante determinar si es una paciente que se encuentra en una edad perimenopáusica o premenopáusica o es una paciente en edad reproductiva. Si es una paciente en edad reproductiva, si tiene hijos, si no tiene hijos y si no los tiene, cuáles son sus intenciones de tener un hijo. En base a eso y en base a la severidad de los síntomas, optar por alguna de las opciones de tratamiento. El único tratamiento efectivo del mioma es el tratamiento quirúrgico, pero eso no quiere decir que toda paciente tenga que ser sometida a una intervención quirúrgica. Todo lo contrario, el tratamiento quirúrgico debe quedar como un último recurso. El tratamiento médico fundamentalmente está destinado al alivio de los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas que tienen? Generalmente el dolor y los sangrados uterinos anormales, aumento en la cantidad del sangrado menstrual y sangrado fuera del periodo menstrual. Uno de los tratamientos más comúnmente utilizados son los progestágenos o la asociación de estrógeno y progesterona. Este tipo de tratamiento tiene la finalidad de atrofiar el endometrio y controlar los sangrados. Para algunos no deberían darse, sobre todo los combinados estroprogestágenos en forma prolongada, ya que si bien por un lado atrofian el endometrio y controlan el sangrado, por el otro lado tanto los estrógenos como las progesteronas estimulan el crecimiento de los miomas. En cuanto al tratamiento del dolor, los más utilizados son los antiinflamatorios no esteroideos. El ácido tranexámico no es una droga que se utiliza para el tratamiento, sino para los casos de sangrado severo, porque es un antifibrinolítico que actúa a nivel de la coagulación. También pueden usarse los agonistas de la GnRH y los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y progesterona. Los agonistas de la GnRH en definitiva lo que terminan produciendo es una caída de los niveles de estrógeno y progesterona, y los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, como son el tamoxifeno y el raloxifeno,
En general el tamoxifeno no es de elección porque estos tipos de drogas tienen distinta acción, depende el órgano en el que actúen. Por ejemplo, el tamoxifeno se comporta como un antiestrógeno en la mama, pero como un estrógeno débil a nivel del endometrio, pudiendo provocar hiperplasia del mismo, por lo cual no es una droga de elección. Sí, el raloxifeno, que está demostrado que puede provocar una disminución en el tamaño de los miomas y control de los síntomas. Una droga relativamente nueva es el modulador selectivo de progesterona, que es el acetato de ulipristal, que ha demostrado tener acción en el control de los síntomas, provocando una disminución en el tamaño y control del sangrado menstrual. En general, los tratamientos con agonistas de la GnRH y el ulipristal, el acetato de ulipristal, se utilizan más en las pacientes que están bajo tratamiento de fertilización asistida. El costo es elevado y por lo general tienen un alto porcentaje de recidiva en la sintomatología y en el aumento del tamaño del mioma una vez finalizado el tratamiento. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, bueno, el tratamiento quirúrgico queda reservado a los casos donde ha habido fracaso del tratamiento médico con síntomas severos, a los casos en donde hay un aumento considerable en el tamaño del mioma en un periodo corto de tiempo, y en los casos donde por el crecimiento y el tamaño de los tumores aparece sintomatología relacionada por compresión de órganos vecinos, distensión abdominal, dolor, y también en las pacientes que requieren por tratamiento de fertilización la miomectomía. Son las dos opciones quirúrgicas, la miomectomía o la histerectomía total. La vía de abordaje de ambas puede ser por la cirugía convencional o cirugía laparoscópica, y hoy en día también tenemos la alternativa de la histeroscopía para el tratamiento de los miomas submucosos, y otra técnica relativamente nueva que es la radiología intervencionista con la embolización de la arteria uterina, con buenos resultados aparentemente, pero que acá no en todos lados tenemos la oportunidad de realizarla. La coexistencia de leviomiomas y embarazos es una situación que puede darse con una frecuencia alrededor del 2 al 10% de los casos. En general, los miomas no interfieren en la evolución del embarazo. Todo va a depender de la localización del número y del tamaño de los mismos. Con respecto al crecimiento, se dice que pueden aumentar de tamaño en el primer trimestre del embarazo. Generalmente esto se estabiliza a partir de la producción de hormona placentaria al comienzo del segundo trimestre. Con respecto a los abortos provocados como consecuencia de los miomas, sobre todo en el primer y segundo trimestre de la gestación, los estudios reportados sobre esta posibilidad son muy contradictorios. Sí, cuando afectan la evolución del embarazo, lo que más comúnmente vemos es la posibilidad de trabajos de parto prematuros y roturas prematuras de membrana. También puede darse casos de retardo en el crecimiento intraútero en menor proporción, y las anomalías de posición. Estas se dan generalmente por una deformidad de la cavidad uterina, y las formas más frecuentes son la presentación transversa hipodálica. Con respecto a la finalización del embarazo, la miomatosis coexistente con el embarazo no es una indicación absoluta de cesárea. El carcinoma de endometrio es una enfermedad predominante a partir de los 50 años de edad. El 75% de los casos ocurre en la posmenopausia,
y parecería acá un poco contradictorio que los estrógenos produzcan hiperplasia y cáncer endometrial en mujeres posmenopáusicas donde en teoría son hipoestrogénicas con respecto a las mujeres jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Que las cifras de estrógeno, si bien no son elevadas en la posmenopausia, pero se cree que la estimulación estrogénica continua del endometrio, con cifras bajas, no modificada por el efecto cíclico de la progesterona, llevaría a la hiperplasia endometrial y en la paciente susceptible al carcinoma de endometrio. La forma histológica más frecuente es el adenocarcinoma en el 90% de los casos y el 5 al 10% restante lo constituyen los sarcomas, tumores del trofoblasto, el coriocarcinoma y los tumores metastásicos, que pueden ser metastásicos del ovario, del intestino, y los adenocarcinomas de cuello que avanzan hacia el cuerpo uterino. En la actualidad se reconocen dos subtipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el 85% de los cánceres de endometrio, suelen ser bien diferenciados, sintomáticos en etapa temprana, representados histológicamente por el adenocarcinoma y son los de mejor pronóstico. Los tipo 2, que es el 15% restante, son generalmente las formas poco diferenciadas que producen metástasis en etapas tempranas e histológicamente están representados por el tumor de células claras y el papilar seroso. Hablábamos anteriormente de dos subtipos de carcinoma de endometrios, los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son hormonodependientes y generalmente están precedidos por lesiones hiperplásicas. Los tipo 2 no están vinculados a lesiones hiperplásicas. En los tipos 1, que son hormonodependientes y precedidos de las lesiones hiperplásicas, la evolución biológica natural sería la siguiente: un endometrio proliferativo que no está contrarrestado por la acción de la progesterona evolucionaría hacia una hiperplasia simple del endometrio. De esas hiperplasias simples, el 1% puede progresar a un carcinoma de endometrio. La evolución natural de esta hiperplasia simple es hacia la hiperplasia compleja del endometrio. Y las hiperplasias complejas pueden ser sin atipias y con atipias. De la sin atipia, el 25% evoluciona a un adenocarcinoma. Y las con atipia, el 50% puede evolucionar hacia un adenocarcinoma. Esto es. Con respecto a las variedades histológicas, el adenocarcinoma es la forma más frecuente, dijimos en el 95% de los casos, y tiene una característica macroscópica y microscópica a tener en cuenta. Macroscópicamente puede presentarse de manera difusa en el 75% de los casos y otras veces lo hace de manera circunscrita, focal, en el 25% de los casos restantes. Microscópicamente hablamos de grado, y cuando hablamos de grado de diferenciación no es lo mismo que hablar de estadio del tumor. El estadio se refiere al tamaño o a la extensión del tumor. En cambio, el grado se refiere a qué tanto se diferencia la célula tumoral de la célula normal de ese epitelio. Cuanto más se asemeja a la célula original, se dice que es un tumor bien diferenciado. Cuanto menos se asemeja a la célula original, se dice que es un tumor más indiferenciado. Entonces se le ha dado una puntuación. El grado 1 es el bien diferenciado, que en general en el 60% de los casos, los grados 2 moderadamente diferenciados y los grados 3 indiferenciados. Mientras más indiferenciado, peor va a ser el pronóstico. Un poco el grado tumoral nos marca o nos predice la rapidez con que ese tumor puede llegar a extenderse. Los grado 1 son los de mejor pronóstico
y generalmente con menos probabilidad de metástasis, y los indiferenciados o grado 3, los de peor pronóstico y mayor probabilidad de metástasis. Con respecto a los factores de riesgo, según el último consenso FASGO 2019, el principal factor de riesgo para el carcinoma de endometrio es la exposición prolongada y elevada a los estrógenos. Por eso, dentro de los factores predisponentes, podemos hablar de la obesidad por una mayor conversión periférica de los estrógenos, la menarca temprana y la menopausia tardía. Esto hace que la mujer haya estado mayor tiempo expuesta a los estrógenos. Con respecto a la diabetes, si bien hay numerosos estudios que dicen que la diabetes tipo 2 asociada a la hipertensión arterial se asocian con mayor frecuencia al carcinoma de endometrio. Esto está en revisión y no está totalmente demostrado. El síndrome de ovario poliquístico, bueno, acá se produce en este síndrome una anovulación, lo que presupone una ausencia en la síntesis de progesterona. Por lo tanto, habría una estimulación prolongada del endometrio sin la oposición cíclica de la progesterona. Los tumores de ovario, productores de estrógenos, también como factores de riesgo. Las mujeres con cáncer de mama tratadas con tamoxifeno. El tamoxifeno produce un efecto diferente en la mama que en el útero. Se comporta como un estrógeno débil en el endometrio y puede provocar hiperplasia endometrial, y en los tratamientos prolongados estar asociado al carcinoma de endometrio. Si bien esto se ha visto con mayor frecuencia, esta asociación en las mujeres posmenopáusicas y no tanto en las premenopáusicas. Y la terapia hormonal de reemplazo, otro factor predisponente, sobre todo en las terapias sin oposición con progesterona. Las terapias combinadas, estrógeno-progestágeno, terapias de hormonal de reemplazo, no está demostrado que aumenten el riesgo del carcinoma endometrio, al igual que los óvulos vaginales. La clínica del carcinoma de endometrio, principalmente son tres los síntomas a tener en cuenta: la metrorragia, la leucorrea y el dolor. Fundamentalmente, el síntoma de aparición más temprana es la metrorragia. Debe investigarse en las mujeres tanto premenopáusicas como posmenopáusicas. En la premenopausia, toda mujer con una metrorragia asociada a factores de riesgo debe investigarse la presencia de un carcinoma de endometrio, la posible presencia de un carcinoma de endometrio. En cuanto a la mujer posmenopáusica, todo sangrado de la posmenopausia supone un carcinoma de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario, por lo tanto debe ser investigada. El dolor y la leucorrea son síntomas de aparición más tardía. Los carcinomas de endometrio pueden provocar sinequias uterinas y eso da lugar a la formación de una piometria. A veces se manifiesta con la presencia de un flujo purulento y fétido. El dolor, como dijimos, es un síntoma de aparición tardía y está dado por los espasmos uterinos, debido a que el mismo intenta expulsar el material necrótico tumoral. Bueno, acá se muestra esquematizado un poco cómo sería el manejo de las metrorragias de la posmenopausia. Decimos que toda metrorragia de la posmenopausia debe ser investigada. ¿De qué manera? Por la ecografía transvaginal. ¿Qué podemos ver con la ecografía? El engrosamiento del endometrio. Con un endometrio superior a los 4 milímetros para algunos autores y de 7 milímetros para otros, es indicación de histeroscopía y biopsia de endometrio. Cuando tenemos endometrios de menos de 4 milímetros o de 7 milímetros para otros autores, la conducta sería el control evolutivo, y ante la persistencia
de un endometrio con esas características, la histeroscopia y la biopsia. Factores pronósticos del carcinoma endometrio. Uno de los factores pronósticos es el tipo histológico. El adenocarcinoma, recordemos, representa el 85% de los carcinomas endometrios y es el de mejor pronóstico. El 15% restante está representado por las formas de peor pronóstico, que son el tumor de células claras y el papilar seroso. Otro factor pronóstico es el grado nuclear, que es una característica microscópica que evalúa la forma y el tamaño del núcleo de la célula y el porcentaje de células tumorales que se encuentran en proceso de multiplicarse o crecer. ¿Qué nos dice esto? Significa que los tumores que tienen bajo grado nuclear van a crecer y se van a diseminar mucho más lentamente que los que tienen alto grado nuclear. Con respecto a la invasión del endometrio, consideran si invade menos del 50%, son de mejor pronóstico que los que invaden más del 50% del miometrio. La distancia del tumor a la serosa es otro de los factores pronósticos, y por supuesto la invasión del epitelio o del estroma del cuello uterino. Los métodos complementarios de diagnóstico para el carcinoma de endometrio. Recordemos que generalmente se diagnostican en las mujeres a partir de los 50 años y que el principal síntoma es la metrorragia. Por lo tanto, es muy común que el primer estudio solicitado sea la ecografía ginecológica, ya sea por vía abdominal o por vía transvaginal. En la ecografía lo que vamos a ver es la característica del endometrio. Generalmente en el carcinoma endometrial se ve un endometrio engrosado. Recordar que esta característica solamente nos va a sugerir, pero no confirma el diagnóstico. Las imágenes sugieren, pero no confirman el diagnóstico. La colposcopía y la citología cervical. La colposcopía nos sirve para descartar una causa cervical del sangrado, y la citología cervical, si bien no tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico, sí, cuando nos informan en el Papa Nicolau, por ejemplo, células en mujeres posmenopáusicas, células glandulares atípicas o endometriales, y no están recibiendo ningún tratamiento de reemplazo hormonal, nos debe alertar para investigar la cavidad endometrial. La histeroscopia, actualmente muy utilizada, es una cámara que se introduce en la cavidad endometrial. No solo nos permite hacer el diagnóstico diferencial con los pólipos endometriales y los miomas de evolución submucosa, sino nos sirve también para realizar las biopsias endometriales. La citología del endometrio es muy simple, se toma con un cepillo en consultorio, el endobras, y se envía al patólogo para el estudio citológico. La histología endometrial, justamente el estudio histopatológico, puede hacerse de dos maneras, es a través de la biopsia, que se puede hacer de dos maneras, o por vía histeroscópica o a través de un raspado uterino. Y por último, la tomografía axial computada y la resonancia magnética nuclear, que nos van a servir para determinar la extensión del tumor y para la estadificación. Bueno, las tres vías de propagación más importantes son la extensión directa, la vía linfática y la vía hemática. Por extensión directa va comprometiendo el mismo órgano, miometrio, serosa, pasa a la cavidad peritoneal y puede invadir trompa, ovario, cervix y vagina. Por la vía linfática puede comprometer los ganglios ilíacos internos, externos y primitivos, los lumboaórticos, y también a veces los ganglios inguinales por la vía del ligamento redondo. Y a través de la vía hemática, las metástasis más a distancia, pulmón es el órgano más afectado, también puede invadir hígado, hueso y cerebro. Bueno, acá lo que mostramos es el cuadro de la última estadificación del carcinoma endometrio, FIGO 2009, que es la que usamos en la actualidad.
todo es importante saberlo, pero sobre todo tener en cuenta los conceptos centrales de los cuatro estadios. Con respecto al pronóstico, siempre se evalúa la supervivencia a los 5 años por estadio, como vemos representado acá, del estadio 1 al estadio 4. La sobrevida a los 5 años en el estadio 1 es del 86%, en el estadio 2 del 66%, en el estadio 3 del 44% y en el estadio 4 del 16%. El tratamiento del carcinoma endometrio es eminentemente quirúrgico. Recordemos que el diagnóstico generalmente se hace en estadios tempranos y se encuentra limitado al útero. Como ayudante del tratamiento quirúrgico, según la evaluación de los factores pronósticos, suele indicarse la radioterapia externa y la braquiterapia postoperatoria. La radioterapia y la braquiterapia también suelen usarse como de primera línea en los casos avanzados no operables o bien que tienen contraindicaciones quirúrgicas. Y la quimioterapia y la hormonoterapia quedan solamente reservados para aquellos estadios muy avanzados con recidivas o metástasis. Los sarcomas uterinos son neoplasias muy agresivas, generalmente con muy poca respuesta al tratamiento y con una expectativa de vida muy baja. Representan el 1% de todos los tumores del tracto genital y surgen a partir del tejido mesenquimal del cuerpo uterino. Se distinguen tres tipos principales: los carcinosarcomas o tumores müllerianos mixtos que se originan del endometrio, los leiomiosarcomas que se originan en el músculo liso miometrial y los sarcomas del estroma endometrial. Bueno, como ven acá, los tumores müllerianos mixtos, histológicamente existe una mezcla de componentes carcinomatosos y sarcomatosos. El componente carcinomatoso está dado por un carcinoma endometrioide de alto grado en su gran mayoría, y el componente sarcomatoso puede ser homólogo o heterólogo. Las formas homólogas es el fibrosarcoma, el leiomiosarcoma y el sarcoma indiferenciado. Los leiomiosarcomas se originan en el músculo liso, pueden coexistir con los miomas, pero rara vez son como consecuencia de la transformación de un mioma. Y los heterólogos, los rhabdomiosarcomas, condrosarcomas, liposarcomas, osteosarcomas, depende del tejido predominante. La evolución y el pronóstico está determinado por el componente carcinomatoso. Algunas características de los leiomiosarcomas. Bueno, son tumores malignos del músculo liso. Generalmente comienzan como leiomiosarcoma y la evolución a partir de un mioma es muy poco probable, como ya dijimos anteriormente. El principal síntoma es el sangrado uterino anormal, pero también pueden presentar otros síntomas como dolor abdominal, tumoración abdominal y pérdida de peso. Suelen ser únicos, generalmente de mayor tamaño que la generalidad de los miomas, y el factor pronóstico más relevante es el índice mitótico. En general, estos tumores son de mal pronóstico, solamente aquellos diagnosticados en estadio 1 tienen una sobrevida a los 5 años alrededor del 50%, el resto, la sobrevida a los 5 años no supera el 20%. Los sarcomas del estroma endometrial son tumores raros, como su nombre lo indica, que derivan del estroma endometrial, generalmente de grado bajo, es decir, que tienen un buen pronóstico y una baja probabilidad de dar metástasis. Se los divide actualmente en dos categorías: los de bajo grado, que se ven como nódulos irregulares que afectan por separado al endometrio o al miometrio o a ambos, y se los observa como
una o varias masas visibles caracterizadas microscópicamente por baja actividad mitótica y suelen ser receptores estrógeno y progesterona positivos, por eso responden muy bien a los tratamientos con progestágenos. Y en la forma indiferenciada, mucho menos frecuente, se comportan como sarcomas de alto grado. Presentan una atipia citológica extensa, una alta actividad mitótica, con una tasa de recurrencia de más del 85% y un alto índice de mortalidad. Con respecto a la estadificación de los leiomiosarcomas y sarcomas del estroma endometrial, vamos a tomar las consideraciones generales de cada uno. El estadio 1 es un tumor limitado al útero. Y acá sí vamos a hacer la división del estadio en estadio 1A y 1B, porque tiene que ver con el tamaño del tumor. El 1A es un tumor limitado al útero igual o menor de 5 centímetros, y el 1B es un tumor limitado al útero igual o mayor a los 5 centímetros. Con respecto al estadio 2, son tumores que se extienden fuera del útero pero limitado a la pelvis. El estadio 3 hay una afectación abdominal con metástasis ganglionares en los ganglios pelvianos y o paraórticos. Y el estadio 4 hay afectación del ano, recto y metástasis a distancia. El tratamiento de estos tipos de tumores es quirúrgico, en ocasiones se asocia a la radioterapia y o a la quimioterapia como adyuvancia. En realidad el valor de esta adyuvancia terapéutica con respecto a la sobrevida no está muy claro. Se sabe que pueden prolongar el periodo libre de enfermedad, pero no la sobrevida total. Son tumores muy agresivos con poca respuesta terapéutica y la sobrevida a los 5 años rara vez supera el 10%.